La siguiente historia contiene referencias de índole sexual no aptas para todo público. Se recomienda discreción. Me llamo Tomás. Tengo 56 años. Si ustedes me vieran ahora, jamás imaginarían que alguna vez fui maestro universitario, que tuve respeto, que dirigía a los jóvenes al crear sus tesis, daba conferencias y hasta me codeaba con directores y académicos. Pero cometí un error, uno que comenzó con una obsesión, y por andar jugando con cosas prohibidas, terminé pagando un precio que aún sigo arrastrando. Todo comenzó el día que mi hermana Yolanda me invitó a la inauguración de su nueva casa. Esta se encontraba situada en un fraccionamiento recién construido en las orillas de la ciudad. Ella había logrado comprarla con un crédito que llevaba años persiguiendo. La casa era modesta pero bonita. Lo que me llamó la atención aquella noche que acudí fue que en lugar de llevar a un sacerdote para bendecir esa casa, tal y como cualquier otra persona lo hubiera hecho, mi hermana contrató a una extraña mujer, una especie de curandera. Era un poco alta, flaca, con trenzas largas y un vestido negro que arrastraba hasta el polvo. Llevaba un copal encendido en sus manos, y la mujer, sin pena, sin preocuparle que la escucháramos o que la consideráramos ridícula, murmuraba cosas que no se entendían mientras pasaba por los cuartos con los ojos cerrados. Me sorprendió mucho y por eso le pregunté a mi hermana: «Oye, Yolanda, pues ¿de qué se trata esto? ¿Por qué no contrataste un padre? ¿Por qué trajiste a esa señora? ¿Es una bruja o qué?» Mi hermana se apenó un poco. Esperaba que aquella señora no nos hubiera escuchado. «Es una limpia, Tomás, y por favor cállate. Lo único que te digo es que esto es para que no se meta nada malo a mi casa, para que quede protegida». Estaba confundido, así que le pregunté: «Y no me digas que eso funciona, Yolanda. ¿De verdad crees en esas cosas?» Mi hermana, con voz bajita, me dijo: «Claro que creo en esto. Además, esta señora sabe muchas cosas. No es la primera vez que la consulto. Si vieras cuánta gente cree en ella. La buscan para esto y para otras cosas. Ella puede hacer que a una mujer le regrese su marido. Puede darte suerte en los negocios y también podría ayudarte a joder a alguien si es que lo necesitas». Ahí, sin pensarlo, sentí que algo se encendió dentro de mí. Un impulso irracional. Algo que hasta hoy no sé cómo explicar. Esto porque yo ya llevaba meses muy obsesionado con una alumna de 7º semestre a la cual le daba clase en las materias de psicología. Aquella chica se llamaba Aline. Aquella era una mujer preciosa, una morena clara, con ojos muy expresivos, unas pestañas prominentes, muy coquetas. Tenía sonrisa de esas que brillan sin querer. Ella no era la más participativa, incluso a veces era callada, pero sí, era la mujer más observada en la universidad, y no solo por mí, sino por todos. Cada que ella llegaba al salón, dejaba un aura de sensualidad, una energía que me hacía vibrar, hacía que me temblaran las manos tan solo al pasar la lista. Y aunque yo ya era un hombre casado, con una hija de 20 años y una esposa que siempre me apoyó, yo no podía dejar de pensar en Aline. Se me había metido muy dentro en la cabeza y también en el corazón. Sabía yo que Aline, por las buenas, nunca me haría caso. Nunca se fijaría en un hombre que prácticamente le doblaba la edad. Por eso es que aquella noche, hablando con Yolanda sobre la bruja, le pedí el número. Mi hermana me preguntó que para qué lo quería, y yo simplemente le dije que para unos asuntos, que no anduviera de metiche. Mi hermana lo apuntó en una servilleta. Después la dobló y me la entregó. «Esta señora se llama Orfelina, pero ten cuidado, hermano, ten cuidado con las cosas que le pidas, porque ella lo que te da, también te lo puede quitar. Además de que la brujería no es un juego, porque siempre hay fuerzas que actúan, y estas se te pueden regresar, así que con cuidadito, hermano». La siguiente semana
Fingí que tenía un compromiso de trabajo y me escabullí hasta la colonia donde vivía esa mujer. Una zona marginada, un callejón sin pavimento, casas con techos de lámina, un ambiente muy humilde. El cuartito de orfelina estaba pintado de azul pálido y olía a ruda, a incienso, a muerte vieja. Tenía altares llenos de figuras, veladoras y frascos con líquidos espantosos. Aquello parecía como salido de una telenovela o alguna película de terror. Me hizo pasar, sin pedirme explicación. Me miró con un solo ojo abierto y el otro como caído, y con una voz ronca me dijo: «Necesito que me des el nombre completo de la mujer». Fue ahí donde le contesté que la chica se llamaba Aline Martínez García. ¿Tienes algo que le pertenezca? No lo sé, una prenda, un cabello, algún objeto personal. Ya llevaba yo una foto de su Instagram impresa, donde salía riéndose, sentada en un café con el cabello suelto. Orfelina la tomó y la puso bajo un frasco con tierra oscura y unos fragmentos pequeños que parecían como de hueso. Encendió una vela roja y empezó a murmurar palabras en un dialecto que terminó helándome hasta los nervios. Cuando terminó, me lanzó una especie de advertencia. «Este trabajo es fuerte. No va a ser solo para que te mire. Esta niña va a pensarte todo el tiempo, va a soñarte, va a sentir deseo incontenible. Pero eso sí, es posible que tengas que pagar con algo más que dinero cuando esto se cumpla, porque créeme que esto tiene consecuencias y a veces no son las mejores». Le hice saber que no me importaba, que estaba dispuesto a continuar, porque yo quería tener a esa mujer para mí. La señora Orfelina me hizo un barrido con hierbas de pirul, me hizo unos rezos, supuestamente a modo de protección. Sin embargo, me dejó en claro que al final, los de arriba o los que están más allá son quienes deciden qué pasa, así que no me garantizaba salir ileso de todo esto. Salí de ahí sintiendo mucho cansancio, como si me hubieran absorbido toda la energía, y pues ahí voy hasta mi casa. Cuando llegué, mi esposa me abrazó, me insinuó que tenía ganas de intimidad, pero francamente ella ya no me motivaba, ya no me gustaba. Tantos años de hacer el amor y siempre lo mismo. Aquello era como probar el mismo platillo 3 veces al día durante mucho tiempo. Uno termina asqueándose. Pasaron exactamente 9 días y al 10º algo cambió. Aline llegó al aula con una mirada distinta. Me sonrió más de lo normal. Incluso se quedó después de clase con la excusa de una duda. Y ahí comenzó todo. Me pidió mi número para poder estar en contacto. Aquello por si necesitaba resolver algunas cuestiones con las tareas y trabajos. Pero esa misma tarde me escribió por WhatsApp. Empezó a saludarme y como que quería sacarme plática. Traté de hacerme un poco el resistente, pero tampoco le hice un desaire. Así estuvo varias veces, varias tardes, hasta que un día en la noche, mientras mi esposa se bañaba, Aline me mandó un mensaje. Al revisarlo, ella me pedía un consejo para un trabajo final, y después vino un clic. En esa charla quedamos de vernos para resolver dudas en persona. Un par de días después, la invité a tomar un café. Ya estábamos afuera de un Starbucks, cuando ella me tomó la mano sin decir nada. La miré y juro por Dios que sentí algo eléctrico que me recorría el cuerpo. La forma en que me miraba, en cómo se antojaba de mis labios, en cómo se me iba acercando poco a poco para que nos besáramos suavemente. Correspondía a aquello. Mientras la miraba, cómo llevaba una falda corta, cómo se miraba en sus piernas, sentí que el instinto empezó a brotar de mí. Ni siquiera me acordé que era hombre casado. Aline no me rechazó. De hecho, me correspondió con una pasión que me hizo olvidar los años, los límites
y me llevó a sentirme 20 años más joven. Aquella tarde le dije que pidiéramos los cafés para llevar. ¿A dónde? Pues a un motel. ¿A dónde más? Porque los dos ya estábamos que ardíamos en pasión. Ya queríamos desfogarnos, disfrutarnos y sentirnos en lo más profundo. Aquella ocasión, ya ni siquiera revisamos algo sobre los trabajos. Todo eran pretextos de Aline para que nos viéramos, para tener mi atención. Llegamos a un motel. Teníamos 3 horas antes de que yo llegara a casa. Era tiempo suficiente para vivir una intensa aventura, una intensa entrega. La tomé de su estrecha cintura, la pegué a mi cuerpo. Con mi mano acariciaba su espalda, su cabello, besaba sus labios y su cuello, y me dejaba envolver por su dulce aroma del perfume. No sé qué me pasa contigo, Aline, pero me enloqueces. Mira nada más cómo me pones. Aline me tocó con su mano y sintió aquello. Se sorprendió y me dijo que ella también ya estaba muy deseosa de que estuviéramos juntos, que no entendía tampoco qué le pasaba, pero que durante algunas noches había estado pensando mucho en mí. No sé, Tomás, pero yo creo que es porque eres un hombre mayor, un hombre maduro, un hombre interesante e inteligente. Los demás jóvenes de la universidad no me interesan. Siento que están muy debajo de mí. Yo quiero a alguien con experiencia, alguien que me haga sentir. Por eso es que te elegí a ti. Sin más que decir, comenzamos a culminar aquel momento. Me dejé envolver entre caricias, movimientos, besos y demás. Aquella sensación tan enérgica realmente es indescriptible. Fue muy fuerte. Aquel deseo explotó en aquella habitación, llenando todo de placer y dejándonos a ambos satisfechos. Nos quedamos abrazados un rato. Le acariciaba su cabello y la besaba. Yo realmente no me explicaba qué estaba haciendo, porque estaba dejando que mis decisiones fueran guiadas por mi instinto, no por la conciencia o por lo que era correcto. Jamás me puse a pensar que Aline era una mujer en formación, que podía echarle a perder su carrera universitaria tan solo por mi deseo, y sobre todo porque ella estaba siendo manipulada por fuerzas ocultas, ya que utilicé brujería. Aquella noche que llegué a casa después de llevar a Aline a la suya, me costaba trabajo ver a los ojos a mi esposa. Me sentía culpable, me sentía un extraño. Apagamos las luces para dormir, y en mi mente solo venían las imágenes en las que estaba teniendo intimidad con Aline. Aquello era tan fuerte que se había apoderado de mis pensamientos. Pero aquel encuentro fue solo el inicio de muchos. Comenzamos a vernos en hoteles baratos, a veces en la cabaña de un amigo, quien me la prestaba a veces los fines de semana. Yo ponía pretextos de que iba a ir a seminarios, a congresos o conferencias de la escuela. Aline era fuego, era curiosidad, era ternura. Ella me hacía sentir joven, me llenaba de energía. Me sentía completamente vivo, como si hubiera vuelto a nacer. Volví a comprarme lociones, camisas nuevas, todo para darle un toque jovial a mi aspecto. Lo que más me encantaba de Aline es que en la intimidad me decía que era su profesor. Se ponía unas minifaldas y unas blusas, y después jugábamos a que yo la castigaba. Obviamente los castigos ya se los imaginarán. Ella incluso me escribía cartas con dibujitos. Me decía que me amaba y que conmigo era feliz, y yo le creí, porque también estaba atrapado, estaba enamorado. Aline y yo ya estábamos pensando en hacer público nuestro romance. A mí ya no me importaba que eso me costara el trabajo, porque finalmente lo podía conseguir en otro lugar. Ya habíamos durado 6 meses así, entre besos y caricias a escondidas, llamadas a horas donde nadie nos escuchara, y sobre todo, nos habíamos acostumbrado a que creamos un mundo en base a mentiras. Yo ya me creía invencible, pero no era más que un imbécil. Aline me abrazaba después de cada encuentro como si el mundo se fuera a terminar, y yo, como cobarde,
Simplemente le iba dando largas a todo, porque también, siendo honestos, me costaba trabajo dejar a mi esposa, no tanto por el amor, sino por todo lo que representaba. Ya saben, peleas, divorcio, división de bienes. Aquello iba a ser muy cansado. Pero aún con todo esto yo estaba dispuesto a terminar, a iniciar una nueva vida con aquella joven. Quizá no era tan consciente como para darme cuenta de la diferencia de edades y cómo aquello socialmente era tan poco aceptado, que realmente estaba viviendo un sueño que no era real. Para una tarde lluviosa, estábamos en aquella cabaña que me prestaba a mi amigo. Nos encontrábamos desnudos entre las sábanas, cuando en eso, Aline me soltó una noticia que me cayó como una bomba. Hay algo que necesito decirte, Tomás. A mí me ha hecho sentir muy feliz y espero que a ti también. Estoy embarazada. Aquella noticia me llegó como un gancho al hígado. El mundo me giró en un instante. Me levanté de la cama como si me hubieran echado agua hirviendo en la espalda. Caminé en círculos, mi cabeza sudaba. No podía pensar, pero Aline me miraba con una mezcla de miedo y esperanza, como si esperara a que me arrodillara para besarla, para pedirle matrimonio, pero la verdad es que estaba asustado. Lo único que pude hacer fue preguntarle si estaba segura de aquello. Por supuesto, Tomás, estoy muy segura. Ya me hice una prueba y tengo varias semanas de retraso. La prueba salió positiva. Aquella noche la abracé. Le dije que todo iba a estar bien. Sin embargo, por dentro, yo estaba muy estresado, porque todo se estaba saliendo de control. Y no lo digo solo por el embarazo, también porque todo lo que estaba pasando ya estaba extendiéndose fuera de nuestros límites. Fue para un día que estaba en clases. Todo estaba avanzando de manera normal, cuando en eso vi que uno de los directores llegó. Entró al aula. Su cara era muy seria, se le veía pálido. Y recuerdo que tocó en la puerta. Profesor Tomás, lo necesitan en la dirección. Por favor, no tarde. Sabía que algo había pasado. No sé por qué, pero luego me vino a la cabeza Aline. Cuando entré a la oficina del director, ahí ya me esperaban mi esposa y la madre de Aline. En su cara llevaba un dolor seco, de esos que ya no lloran, que solo van matando poco a poco. Mi esposa llevaba mi celular en la mano. Yo ni siquiera me había dado cuenta de que lo dejé en la casa, pero mi esposa ya lo había revisado, y por ende, vio las fotos, los mensajes, los te amo, los emojis de corazones y hasta una foto de Aline en ropa interior, de algunos videos que nos tomamos íntimamente. Me gritó frente a todos, me escupió y me cacheteó. El director solo bajaba la cabeza, y la otra señora, la madre de Aline, pedía explicaciones de todo. Ella estaba confundida, pero realmente estaba llena de rabia, de odio hacia mí. Me decía que su hija solo tenía 20 años, y que yo podría ser su padre, que cómo se me había ocurrido enamorarla. Aquella señora también se me fue a golpes. Me jaló del cabello y me rasguñó la cara. Se hizo todo un alboroto. Como era de esperarse, todo lo que vino después fue que me suspendieron. Se inició una investigación interna. Aline ya no volvió a clases. Yo le mandaba mensajes para saber cómo estaba, pero ella no respondía. Y lo peor de esto es que su padre se enteró. Eso era de esperarse que no, pero aquí es donde la cosa se puso peor. Nunca olvidaré la noche que me esperaron afuera del edificio donde vivía. Allí estaba rentando un departamento donde vivía solo. Cuando bajé para ir a unas compras, ahí me esperaban 3 tipos. No me dijeron nada, solo se bajaron de una camioneta negra. Con golpes y con un arma me amenazaron. Me treparon a esa camioneta, me cubrieron la cabeza con una bolsa de tela. Avanzaron y avanzaron. Después me metieron en un callejón y me dieron la chinga de mi vida, una que no he podido olvidar. Casi les puedo decir que me torturaron. Uno de estos me rompió la mandíbula con un tubo y el otro me dio muchas patadas en las costillas, en la cara.
Me dejaron ahí tirado, sangrando como perro atropellado. Y por si fuera poco, esto solo era el inicio, porque al final, aquellos tipos me bajaron el pantalón y uno de estos, con ayuda de unas pinzas, me apretó muy fuerte el miembro, y aquel tipo apretaba más y más, hasta que finalmente terminó rompiendo el tejido. Mi miembro comenzó a sangrar, y aquellos tipos se subieron a la camioneta y se largaron. Yo sabía que los había mandado el papá de Aline en venganza por haberme aprovechado de su hija. Yo solo tenía alaridos con los cuales estaba sufriendo. Prácticamente tuve que arrastrarme fuera de ese baldío, hasta llegar a donde la gente pudiera verme, me pudieran auxiliar y llevar a un hospital. Estuve hospitalizado durante 15 días. Me reconstruyeron la boca con placas de titanio. Tuve fracturas en varias costillas. Sentía un poco de amnesia por los golpes en la cabeza. Y solamente mi madre fue a visitarme. Mi esposa, pues obviamente ya no iba a querer verme, Aline menos, porque ella aunque quisiera, su padre seguro no dejaría que me viera, que me visitara, porque nuestro amor era imposible, era algo corrupto. Me hicieron también una cirugía en el miembro, aquello para tratar de rescatarlo, porque el daño había sido grande, pero de esto también logré recuperarme. No quedé al 100, pero al menos no lo perdí. Con todo aquel escándalo, la universidad me cerró las puertas en otros lados. Mis amistades se fueron como agua por las rendijas, y Aline, ella también desapareció. Su papá era un hombre influyente. Era un tipo que tenía amistades bastante peligrosas. Terminó mandando a Aline fuera del estado, y supe por rumores que el bebé nació, pero el viejo, siendo tan orgulloso, no quiso aceptar un nieto bastardo, uno ilegítimo, así que lo regaló, y según se lo entregó a una familia en Guadalajara. Nadie volvió a saber del niño. Yo nunca lo conocí, nunca lo toqué. No supe si es niña o un varón. Y desde entonces cargo con ese peso, el de haber traicionado a mi familia, de haber manipulado a una joven, de haber hecho brujería para torcer el destino, y por haber creído que el amor se consigue a fuerza a base de hechizos. Traté de regresar con Orfelina la bruja para que me ayudara a recuperar todo, a recuperar a mi esposa, el cariño de mi hija, pero ella me lo había dejado bien en claro. Me dijo que a veces las consecuencias no eran buenas, y me restregó que mi castigo es que en mi pecho ya no quedara nada bueno, solamente culpa. Me botó como a un perro de una patada. Ella supo que mi trabajito salió mal, pero todo fue mi culpa. Desde ese entonces sigo viviendo solo, y me ha ido mal en todos los aspectos. Hoy en día estoy rentando un cuarto en una vecindad, el cual huele a puros orines y a humedad. Para mantenerme vendo libros usados en un tianguis. Camino con un bastón porque después de aquella golpiza ya no quedé bien. La gente me mira con lástima o con asco, ya no lo sé. Algunos me reconocen y otros incluso se burlan de mí. Todos se enteraron de mi travesía, de aquella aventura que salió mal, y eso, la gente lo utiliza para humillarme. Si algo me tiene tranquilo es que toda esta pesadilla pronto terminará. Recientemente fui al médico y me dijo que tengo algo en el estómago. Algo que posiblemente es cáncer, porque tengo todos los síntomas. La cuestión es que ya no tengo para hacerme estudios, ni siquiera ganas, ni de que me revisen, y mucho menos de vivir. Solo esperaré la muerte como quien espera el último camión en la madrugada, con frío y sin rumbo, simplemente ahí esperando, en el silencio y en la oscuridad. Sé que cuando la muerte llegue por mí, nadie va a llorar, porque al final, yo elegí el lugar en donde estoy, en base a mis decisiones, porque para mí fue más fácil pensar con los instintos que con la razón. Por ello, ustedes que escuchan mi historia, tengan en cuenta esto. El día de hoy pueden estar tomando una decisión que puede llevarlos a un rumbo como el mío. Si están a punto de cometer una estupidez o de involucrarse con la persona equivocada, aún están a tiempo de dar un paso atrás, porque al final
ya sea con brujería o no, pero lo que no se hace a la buena, siempre, pero de verdad siempre, terminará mal, así como yo, que me aproveché del cariño de mi alumna simplemente por deseo y por el poder que me dio la brujería.